Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy del moksha y la reencarnación y sus diferencias, pero a la misma vez sus paralelos con lo que es el reino de los cielos y lo que es el infierno. Y en este video vamos a estar hablando respecto a estos conceptos que son puramente antitéticos, pero que nos pueden ayudar a través de la elaboración y explicación de sus paralelos y sus diferencias a alcanzar la verdad de la sana doctrina. Y la verdad de la sana doctrina, nuevamente, es el único Dios trino y su única iglesia. Y los paralelos entre el moksha y el cielo y la reencarnación y el infierno son temas que yo he tocado en otros videos a modo superficial, pero con los cuales nunca me he tomado el tiempo de hacer un video hasta el día de hoy. Y yo estoy haciendo este video porque en mi experiencia propia, entender los paralelos entre estos conceptos me ayudaron a mí en mi camino para llegar a la verdad objetiva e incuestionable, porque la verdad absoluta existe y la verdad absoluta es el logos. Y el logos es parte del Dios Trino y su única iglesia que se dedica a proteger el logos en este periodo de tiempo en el cual nosotros estamos y encarnamos sobre la tierra. Y lo protege con la misión principal de salvar las almas del pecado, salvar las almas de la mentira, salvar al alma del mundo, la carne y el diablo, ¿no? Y con este video, pues yo espero que ustedes que están metidos dentro de la astrología, como yo estuve metido por mucho tiempo, puedan pues acercarse a la verdad, ¿no? Y yo pues ahora dentro de esta comunidad pues me he convertido en una persona, bueno, me he convertido en cristiano, y como cristiano pues tengo el deber de deshacer todo el mal que he hecho y a la misma vez tengo un deber con ustedes para reubicarlos y reencaminarlos hacia la verdad, ¿no? Y con este video y en la serie de otros videos que voy a hacer de aquí en adelante, pues pretendo eh, pues encomendarme a esa misión. Ahora bien, vamos a hablar y vamos a contestar la pregunta inicial que ustedes van a ver en el título y en el arte de este video. ¿Es el moksha el reino de los cielos? Definitivamente no. Son dos conceptos diferentes, antitéticos, sin embargo, hay unos paralelos, ¿verdad? Como tantas mentiras tienen paralelos con las verdades, ¿no? De la misma manera, ¿es el infierno la reencarnación? Definitivamente no. Son dos conceptos diferentes, heterogéneos y antitéticos. Sin embargo, tienen unos paralelos. Y yo estoy seguro de que hay algún tipo de concepto dentro de la lógica o dentro de las matemáticas o en la semiótica o en la lingüística para explicar lo que yo acabo de decir, donde tienes dos cosas que son antitéticas, pero se parecen, ¿no? No quiero decir homónimo porque no creo que esa es la palabra correcta, pero si ustedes conocen esa palabra, pues bienvenido sea y la pueden escribir en los comentarios y pues así pues enriquecemos el intercambio y nos ay Dios mío, ¿cuál es la palabra? Nos complementamos, claro está. Ahora bien, ya tenemos claro de que el reino de los cielos y el moksha no es lo mismo y que la reencarnación y el infierno no son lo mismo. Vamos a dejar eso sobre el tapete y vamos a empezar a hablar respecto a la verdad, ¿no? Lamentablemente, hoy en día nosotros vivimos en un mundo en crisis, un mundo entre ruinas, donde la verdad, más allá de estar cubierta de velos, como eh, el mundo tradicional insistía, hoy en día, pues la verdad dentro del nuevo pacto está accesible a todo el mundo. Sin embargo, ha habido 5 siglos de revolución en contra de esa verdad. Y lamentablemente hoy en día muchas personas que se hacen llamar cristianas no conocen el cristianismo, incluyendo protestantes ortodoxos y definitivamente no ortodoxos católicos, que tienen más de protestantes que de católicos. Tenemos que darnos cuenta de que la Iglesia de Dios se funda en el 33 año Domini
y entra en crisis a partir del 1958 Anno Domini, después de las dos grandes guerras, que representan en gran medida, eh, las dos grandes guerras son una sola guerra, ¿no? La Primera y la Segunda Guerra Mundial son solamente una guerra y esa guerra es el último aleteo de los poderes tradicionales en el mundo. Esos poderes tradicionales fracasan, pierden la guerra y luego de la guerra solamente queda la Iglesia Católica como catejón que es, ¿no? Y luego de la guerra, pues las fuerzas demoníacas de la subversión global y su ímpetu revolucionario perenne se dan a la tarea de atacar lo último que queda, que es la Iglesia Católica. Y a partir de 1958, ese ataque ha estado vigente en la Iglesia y ha creado una gran crisis. Una gran crisis que la mayoría de los católicos no comprenden, que la mayoría de los cristianos no comprenden, y que la gente que comprende la crisis se pasan peleando unos con otros. Como inevitablemente algunos de ustedes que me escuchan ahora, que encontraron mi canal o encontraron este video. Ahora bien, más allá de todo este desglose histórico, nosotros tenemos que tener en mente que como personas encarnadas en esta esfera sublunar de los cuatro elementos, la única cosa que es segura en la vida es la muerte. Eso es lo único que es seguro en la vida. Esa es la predicción perfecta. Ese es el fin ulterior de nuestro cuerpo, pero no de nuestra alma. Esto es muy importante, ¿no? De la misma manera que en el Sanatana Dharma, nuestra alma es inmortal, ¿no? Y este periodo de encarnación es un periodo temporal y a la misma vez es la antesala a nuestra naciente y potencial inmortalidad, ya sea en el reino de los cielos o ya sea en el infierno. ¿Okay? Y esa es la verdad. Por eso es que la sana doctrina y la Iglesia Católica desarrolló el dogma de las postrimerías. Y hay un viejo refrán que a mí se me mencionó hace algunos años y se me ha mantenido en mi corazón y es la cita que tengo en mi perfil de Facebook, ¿no? Más allá del cliché moderno que eso representa, pero el punto es que este refrán dice, muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Esas son las postrimerías. Es la idea de que teniendo en mente de que vamos a morir, pues obviamente hay un desarrollo posterior a ese fin ulterior dentro de lo que sería la ultratumba, más allá de la muerte. Y más allá de la muerte están las postrimerías. Y dentro de la sana doctrina solamente está muerte, juicio, infierno y gloria, ten cristiano en tu memoria. Y esto es algo que la mayoría de los cristianos no entiende, específicamente los protestantes, ¿no? Que de cristianos tienen muy poco, porque los protestantes más que nada son revolucionarios y tienen más en común con comunistas que con católicos. No todos, ¿no? Pero la inmensa mayoría de ellos. Y las postrimerías son las siguientes. Cuando usted muere, usted va a tener un juicio personal. Eso quiere decir de que Dios va a enjuiciarle a usted por sus obras en la vida, ¿no? ¿Cómo es ese juicio? Hay varias ideas. Se cree que es instantáneo, ¿no? El juicio personal, en términos de que uno muere y que pues dentro del tránsito hacia esa postrimería, sea la que sea, pues hay un juicio, ¿no? Que el Todopoderoso pues hace en nosotros y todo el mundo va a tener ese juicio una vez muera, que es el juicio personal. Y ese juicio personal tiene únicamente dos alternativas, pero realmente son tres, pero son dos. Esas tres alternativas son que una vez del juicio personal, esa persona o va a ir al infierno, que es probablemente pues lo que la inmensa o la inmensísima mayoría de las personas en este entorno moderno van a recibir, incluyéndome a mí, porque todo el mundo está en negativo, todo el mundo está en rojo, todo el mundo tiene unas vidas pecaminosas horripilantes, y yo no me quiero pintar como un santo porque no lo soy, aunque pues uno intenta santificarse dentro de lo que es la sana doctrina para pues ser cristiano de verdad, ¿no? Y la idea es que una vez que sucede ese juicio, pues uno o va al infierno, que es la inmensa mayoría de las personas, o uno va al cielo, que es una muy pequeña minoría. También hay que recalcar, como mencioné, son tres cosas. Además del cielo,
y del infierno está también el purgatorio, que es una realidad, es un hecho dentro de la sana doctrina que lamentablemente pues los protestantes en su ímpetu luciferino pues niegan. Por eso es que omiten el libro de los macabeos de la Biblia y por eso pues omiten la tradición en relación a esta realidad, ¿no? Eh, y el purgatorio pues es un lugar en el infierno que es diferente al limbo o al seno de Abraham, que es otro concepto dentro del viejo pacto que ya pues no tiene vigencia más allá de los niños que mueren antes del bautismo, que eso es otro tema que quizás podamos tocar en otro video, pero el punto es que en el purgatorio básicamente lo que va el alma luego del juicio personal es a purgarse para poder subir al cielo. O sea, que del purgatorio uno no baja al infierno, desde el purgatorio uno va al cielo, ¿no? Y esas son las postrimerías del hombre y eso es lo que todos nosotros vamos a recibir dentro del juicio personal. Sin embargo, al final del tiempo, al final de la historia, va a haber un segundo juicio, que es el juicio colectivo, el juicio final, donde todas las personas vienen a la tierra, reencarnan, ¿no? Aunque ese no es el término correcto, ¿no? Pero más que nada regresan, resucitan, si se podría decir, o más que nada regresan a este plano, ¿no? Y hay un juicio final donde Dios, Jesucristo, va a juzgar a todo el mundo, ¿no? Y va a venir también la gente que viene del infierno, va a venir la gente que viene del cielo, del purgatorio, y la gente que va a estar en la tierra, ¿no? Y va a haber un juicio final, cuyas implicaciones escatológicas pues son un mundo de posibilidades teológicas, pero ese es el final de la historia, ¿no? Y como astrólogo, yo a veces menciono de que esto lo podemos ver como los periodos de tiempo, ¿no? Y este es el periodo de tiempo en el cual estamos y este es el comienzo y final de la historia. Y eso es lo que nos corresponde ahora mismo como humanos en esta tierra a conocer y a darnos cuenta que esa es la verdad y como consecuencia empezar a santificarnos, ¿no? Y ese es el juicio final, ¿no? Y están hablando de los cuerpos luminosos y de cómo la gente que viene en el cielo viene con sus cuerpos luminosos, cómo la gente viene del infierno así como zombies, ¿no? Cómo la gente del purgatorio también viene con sus dificultades y cómo pues el mundo del anticristo o el mundo después del anticristo pues va a manifestarse en su forma sea la que sea, que no obviamente va a ser luciferina, porque recordemos que el juicio final únicamente ocurre después de la profecía de que se riegue el evangelio por todo el mundo, que ya se ha hecho, que se rompe el catejón, que algunos dirían que eso ya está ocurriendo desde el 1958, que el catejón es el papado y el papado es la iglesia y la iglesia es Cristo y si no hay papado, no hay iglesia, ¿no? Porque todo emana del Papa como si fuera una fuente, porque él es el representante y el heredero de la sí de Pedro, ¿no? Y Pedro fue el que tocó a Dios y a quien Dios le dio el deber de fundar la iglesia y sus sucesores han durado 2000 años. Algunos dirían hasta 1958 y que luego de 1958 hay una crisis, ¿no? Y nuevamente, a mí no me gusta la etiqueta ese de vacantista porque yo no comparto simpatías lefrevistas ni tucistas, aunque tengo que reconocer que los libros de Lefebvre son excelentes. Sin embargo, la idea de ordenar obispos sin el permiso del Papa, pues es una herejía como cualquier otra, ¿no? Y eso pues fue un grave error y hay que rezar por ese hombre, ¿no? Y hay que rezar también por Tuc y hay que rezar por todas las personas que están en estas organizaciones como la de San Pío X, que dentro de su labor loable, ¿no? O sea, hacen una labor chévere en términos de dar material, pero lamentablemente, aunque 90% de las cosas sean buenas y 10% sean malas, pues ese 10% pues crea una situación muy mala, porque lo que se están convirtiendo son en kioscos, en negocios para enriquecerse y confundir a la gente diciendo de que tienen los sacramentos, cuando es posible que los sacramentos ya no existan más allá del bautismo, obviamente, y más allá del matrimonio, ¿no? Pero ese es otro tema para otro momento. El punto es que la iglesia está en crisis, ¿no? Y esas son las postrimerías. Y tenemos que tener en mente que el infierno, a diferencia de lo que algunos sacerdotes modernistas y la teología modernista no sordo puede estipular, no es un sitio intangible. No son meramente los demonios, no es meramente Satanás. Satanás es una persona y los demonios son entidades, ¿no? Y el infierno, dentro de la concepción cristiana geocentrista, está debajo de la tierra.
Y algunos dirán, bueno, Fernando, pero debajo de la Tierra está el core del planeta y hay lava y esto. Bueno, el infierno está lleno de fuego, así que eso corresponde con lo que usted está mencionando de la lava, ¿no? Y tenemos que tener en mente que nadie nunca ha ido al centro de la Tierra. Lo más que se han hecho han sido huecos profundísimos y la presión es tanta que no van para ningún lado. Pero dentro de la concepción cristiana tradicional de verdad, el infierno está debajo de la Tierra. Y de la misma manera el seno de Abraham, que es el cuartito VIP en el infierno donde estuvieron pues los padres pues todos, no los padres de la iglesia, disculpen, sino los patriarcas, ¿no? Toda la gente del Viejo Testamento, de Abraham en adelante, que no podían entrar al cielo hasta el nuevo pacto, pues estaban ahí esperando a Jesús y Jesús bajó y los buscó y regresó al cielo, ¿no? Se supone que pues el limbo y el seno de Abraham sea más o menos lo mismo, y el limbo es donde van los niños que no se han bautizado, donde probablemente van la mayoría de los abortos, aunque eso es un tema debatible. Y luego está el purgatorio, que está también debajo de la tierra, dentro del infierno, pero que nuevamente es como un VIP, ¿no? Es otro tipo de espacio, ¿no? Y luego de eso, pues está nuestra esfera, ¿no? Donde estamos nosotros, que es la esfera sublunar de los cuatro elementos, donde todo perece porque está hecho de los cuatro elementos, pero perece por el pecado original. Y luego el cielo. ¿Y dónde está el cielo? Pues el cielo es un lugar también donde la gente está viva, porque recordemos, el alma es inmortal. Y el alma o va a ir al infierno o va a ir al cielo por una eternidad. Más allá de qué representa eso, eso es un misterio. Y eso hay que aceptarlo como es. Y esa es la realidad de los hechos dentro de la sana doctrina. Y el cielo es un sitio concreto. ¿Y dónde está el cielo? Bueno, si tenemos la concepción geocentrista y seguimos lo que es el modelo aristotélico, el modelo que pues Ptolomeo desarrolla en el Almagesto y que después es promovido por la cosmovisión cristiana geocéntrica, pues estamos hablando de que el cielo obligatoriamente tiene que estar en algún lado. Así que tiene que estar sobre la octava esfera de las estrellas fijas, donde ya es la última frontera. La frontera final de las estrellas fijas es la última esfera dentro de la concepción geocentrista. Y de ahí en adelante entramos a planos metafísicos que son inaccesibles a los sentidos, pero que sí pueden ser accesibles a la contemplación humana, ¿no? Y ahí es donde está el cielo, y ahí está la Virgen, ahí están los santos. Recordemos que todos los santos están en el cielo, por eso son santos. Y ahí está Jesús, y ahí está Dios, y de ahí viene el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la concepción del mundo cristiana tradicional que hoy en día se ha olvidado, ¿no? Y recordemos que más allá de la propaganda protestante, la idea de ir al cielo no es tan fácil como creer en Dios. Esta idea de la justificación y la regeneración y cómo están divididos en el protestantismo es propaganda, ¿no? Para alcanzar el cielo hay que santificarse y hay que seguir la ley, no pegar, seguir la ley de la iglesia católica, apostólica y romana, porque la única salvación es a través de la iglesia. Porque en adición a ser la iglesia que fundó Jesús, de la misma manera es la iglesia, es el organismo, es la iglesia militante que tiene el mapa para llegar al cielo. Es un mapa difícil, es un mapa complicado, pero como somos bolsas de gusano, pues obviamente pues va a ser un reto. Y ese es el gran reto dentro de la cristiandad, ¿no? De santificarnos y de ser como Jesús, de ser como Dios, de ser como los santos, ¿no? Y de poder alcanzar el cielo. Y únicamente a través de ese mapa, de las buenas obras, de la buena fe, de la caridad, de la piedad, de los sacramentos, del decálogo, del Ave María, del credo, del Padre Nuestro, de los mandamientos de la iglesia, de las virtudes, conociendo las postrimerías, sabiendo los enemigos del alma, estando catequizado, pues es la única manera de tener esa posibilidad de llegar al cielo. Y que comienza obviamente con el bautismo. Ya con el bautismo usted tiene 50% de la batalla ganada. Después el otro 50% es un poco más complicado. O sea, el cielo no es una garantía, ¿no? El protestantismo, dentro de su ímpetu revolucionario, le quiere hacer creer a la gente que todo el mundo va al cielo y que meramente hay que bautizarse o que meramente hay que creer, ¿no? O que meramente hay que renacer en Cristo o hay que tener testimonios o cualquiera de estas tonterías, ¿no? Que es lo que es revolución, ¿no? Y en esencia luciferino, ¿no? Y los ortodoxos, pues, es un poco diferente, pues, porque los ortodoxos, aunque tengan sucesión apostólica, son cismáticos y sus herejías son de otra naturaleza, ya que, pues, más que nada son iglesias étnicas y a la misma vez, pues, han sufrido 1000 años de tergiversación, a tal punto de que hoy en día, pues,
La Iglesia Ortodoxa de Rusia es un chiste. Eh, y muchos ortodoxos lamentablemente son más nacionalistas que cualquier otra cosa. Por eso es que encaja también lo que es la ortodoxia dentro de esta agenda rusa nacionalista, como ya encajó dentro del comunismo del siglo XX, que nuevamente el Vaticano II nunca condenó y que invitó a ortodoxos comunistas al concilio, en adición a protestantes y en adición también a masones, ya que pues Juan 23 se cree a ciencia cierta de que pues fue iniciado en una logia masónica, porque pues eso es lo que han dicho ciertos masones, claro está, esto lo dicen los masones, esto nunca lo dijo Juan 23. Pero sin duda alguna Juan 23, el Papa bueno, sí tenía simpatías marxistoides, sí tenía simpatías iluministas, y más allá de lo que haya o no haya hecho, por los frutos los conocerás, y él fue el que inició el concilio. Él no liberó el tercer secreto de Fátima como se suponía que hiciera en el 1960 y en cambio hizo esto, ¿no? Y más allá de todo lo que he mencionado, esto es una introducción al video, ¿no? Porque les acabo de explicar lo que sucede después de la muerte. Y como pueden ver, la reencarnación y el moksha no están en nada de esto. Vamos a hablar ahora de la reencarnación y el moksha, ¿no? Porque tenemos que hablar ahora respecto a estos conceptos y de dónde salen, para luego hablar de los paralelos con los que acabo de mencionar, ¿no? El moksha y la reencarnación son ideas de una filosofía, por no decir falsa religión, que corresponde al Sanatana Dharma, que se replican dentro del hinduismo, que es un disparate. O sea, el hinduismo es un término occidental. O sea, India no es India, India es Bharat. El Sanatana Dharma es el Sanatana Dharma e India y el hinduismo son cosas de Occidente protestante, ¿no? No de Occidente católico, representando la cristiandad en su forma neta y genuina, ¿no? Que corresponde más a nuestro entorno hispano, ¿no? Dentro de lo que es esa empresa de conquista ya en la modernidad incipiente. Recordemos que eh, los portugueses fueron los primeros en llegar a India, ¿no? En Goa, ¿no? Pero realmente la cuestión en India pues nunca se colonizó porque a los portugueses nunca le importó colonizar de verdad. Eh, Contrario a lo que algunos pueden decir. Y realmente no empezó hasta mediados del siglo XVIII con la incursión protestante británica, que ya pues tuvo una antesala en el siglo XVII con diferentes potencias holandesas y británicas que ya estaban incurriendo ahí. Pero el punto es que ahí es que empieza el contacto con Occidente, Occidente moderno, porque el mundo antiguo pues ya había tenido contacto desde tiempos de Alejandro Magno. Pero el punto es que dentro de lo que es el Sanatana Dharma, pues el moksha y la reencarnación pues son ideas predominantes y predominan también dentro del budismo, que el budismo es, tú sabes, una herejía del Sanatana Dharma, si se le puede llamar así, o sea, de una herejía de una herejía. Es como los pentecostales de los anabaptistas, ¿no? De la misma manera predomina en el sikhismo, que no necesariamente es una herejía, pero es más bien una reformación del hinduismo en contra de la amenaza saracena musulmana maometana, ¿no? Que fue horripilante en su conquista de la India, ¿no? Ya para el siglo XIII en adelante. Estoy siendo conservador, es un poco después. Y de la misma manera existe en el jainismo, que también es otra manifestación del Sanatana. ¿Y qué es el moksha? Bueno, el moksha básicamente es la liberación, ¿no? Es la liberación y alcanzar un estado que te libera de la rueda de la reencarnación. Y la reencarnación es una rueda de reencarnar constantemente sobre este plano sublunar. Y reencarnamos debido a nuestros sanskaras y a nuestro karma. Y hay diferentes maneras de ver el karma, hay diferentes tipos de karma. Y sanskara es las cosas que cogemos de nuestras vidas pasadas y ejercemos dentro de nuestra encarnación. ¿Qué sucede? Todo esto es luciferino, todo esto es falso. Tenemos que recordar que el Sanatana Dharma es una religión súper ecléctica, es más una filosofía que cualquier cosa. Y tenemos que recordar que para aquel que no cree en Dios, todo le parecerá aleatorio y pensará que el vacío es un hecho. Dentro de la concepción aristotélica clásica, el vacío no existe. Como consecuencia, si Dios no está en una religión, esa religión no es un vacío. Esa religión está subyugada al demonio y sus hordas demoníacas, ¿no?
como consecuencia, aunque el Sanatana Dharma tenga cosas de la tradición, aunque tenga cosas que puedan ser buenas, tenemos que tener en mente de que no son parte de la sana doctrina y la sana doctrina únicamente está en la iglesia, así que como consecuencia tiene una manifestación luciferina. Así que todo lo que salga de ahí, aunque hayan cosas buenas, cosas veraces, está entrelazado a un cuerpo que es totalmente pues antihumano, ¿no? Y que lo que va a manifestar más que nada son pues los grandes enemigos del alma que siempre van a ser el mundo, la carne y el diablo. Esta es la manera correcta de ver estas cosas. ¿Qué sucede? Dentro de la concepción del Sanatana Dharma, uno nace a través de un ciclo de reencarnaciones. Y cuando uno muere, uno vuelve a reencarnar y uno está encerrado dentro de esa rueda de reencarnación. Sin embargo, si uno trabaja en sí mismo dentro de lo que es el proceso pues del Dharma, ¿no? De cómo uno eh, obedece a Dios y cómo uno se encamina con Dios, pues uno puede llegar a alcanzar el moksha, ¿no? Y que es básicamente la liberación después del samadhi, ¿no? Es la idea de emanciparnos de la rueda de la reencarnación. Y aquí hay varias cosas que quiero tocar antes de aludir a los paralelos con la verdad. Primero que nada, esto que acabo de mencionar es la tradición del Sanatana Dharma, dentro de todas sus herejías y dentro de todos sus desaciertos, ¿no? Y tenemos que tener en mente que el que realmente es devoto del Sanatana Dharma no quiere reencarnar. Por eso es que queman los cuerpos en el Ganges, porque se alude que si uno quema el cuerpo en el Ganges del difunto, pues no va a reencarnar. Los hindúes no quieren reencarnar. O sea, es un hecho, ya he hablado de esto en otros videos. O sea, esta idea de la reencarnación evolutiva es un mito subversivo, nihilista, decimonónico, que parte de una reinterpretación de esa extraña religión del Oriente, visto a través del filtro de la teosofía, del nihilismo, de la psicología y del modernismo. O sea que cuando usted está pensando en reencarnación, usted no está pensando en la rueda del samsara. Usted está pensando en esta idea evolucionista que occidentales prosaicos han promovido dentro de sus estudios luciferinos y dentro de sus apostolados prosaicos, ¿no? La idea de que pues hoy yo soy pues un tipo en Puerto Rico y en mi próxima vida voy a ser un soldado y en la próxima después de esa un rey y que antes de eso fui un caballero en la Suecia medieval y antes de eso fui un guerrero Zulu en la África subsahariana. Eso es tonterías. Eso es imponerle a un concepto tradicional del Sanatana Dharma concepciones protestantes de evolución, de progresismo, de liberalismo y cosas judeomasónicas de libertad, igualdad y fraternidad, que recordemos que la judeomasonería no es más que la religión del liberalismo y el liberalismo es la suma de todas las herejías. Así que cuando uno piensa en reencarnación, uno no puede pensar en eso. Uno tiene que pensar de la manera tradicional en que los Sanatana Dharmas piensan, ¿no? Que es una maldición, donde vamos a estar encerrados en un ciclo de reencarnación y donde no vamos a liberarnos de lo que es esta vida terrenal. Ahí es que está el paralelo con el infierno, porque aunque no sea el infierno para los hindúes tradicionales, tiene una función de infierno, porque estás condenado a una eternidad de morir y nacer, morir y nacer, morir y nacer. Mientras que en la sana doctrina, si no vives bien, si no te santificas, si no sigues la ley de Dios, el Dharma, ¿verdad? Que eso es un concepto que podríamos coger y meterlo dentro de la concepción cristiana, porque Dharma es sencillamente seguir la ley de Dios. Eso es Dharma, ¿no? Si uno no sigue el Dharma, pues uno va a reencarnar. De la misma manera, en la sana doctrina, si uno no sigue la ley de Dios, uno va a ir al infierno. Si uno peca, si uno comete pecados mortales, si uno no se arrepiente, si uno no se bautiza, pues uno va a ir al infierno. Y ahí es que está el paralelo, ¿no? De cómo concepciones tradicionales, que recordemos que la tradición alude a una organicidad en términos de cómo el hombre vive en la tierra, pero también esa tradición tiene unos desvaríos dentro de lo que es el estado caído. Así que dentro de la tradición hay solamente una tradición, que es la verdad, y esa verdad es la fe católica. Ahora bien, el mundo tradicional
tiene también unas cosas que no son parte de esa verdadera tradición, sino que son parte de los desvaríos de lo que es el estado caído del hombre, ¿no? Y eso lo vemos en el paganismo antiguo, ¿no? A diferencia de lo que es el pueblo elegido dentro del viejo pacto, que recordemos que después del viejo pacto, con la nueva alianza, ya no hay pueblo elegido. El pueblo elegido pasa a ser la iglesia, ¿no? Y de la misma manera, Israel pasa a ser, bueno, perdón, disculpe, el pueblo elegido pasan a ser cristianos y la iglesia, o mejor dicho, Israel pasa a ser a la iglesia, ¿no? Así que estas concepciones de lo que es la reencarnación y lo que es el infierno tienen unos paralelos que usted puede, pues, ponderar dentro de la explicación que acabo de dar. Pero recordemos, son cosas diferentes. No pensemos tampoco, que lamentablemente yo incurrí en este pecado por un tiempo, de pensar de que el infierno cristiano es verdaderamente la reencarnación del Sanatana Dharma. No, eso es un truco del diablo. El infierno es un lugar que especificamos anteriormente y la reencarnación es una idea tergiversada de una falsa religión que usando la razón de los indios, pues pudieron concluir de que sí, había algo malo, pero lo esbozan como reencarnación y no como el infierno. Y recordemos, el infierno se conocía en el mundo pagano. Los griegos y los romanos conocían el infierno y era el Hades, ¿no? Y de hecho, en versiones de la Biblia, Jesús se refiere al infierno como el Hades, y creo que en traducciones al griego de los primeros evangelios, el infierno se refiere como el Hades, ¿no? Y el Hades existe. Siempre se ha conocido que el Hades existe. Y de hecho, en la concepción del Sanatana Dharma también se conocen los lokas, ¿no? De los diferentes estratos. Claro, los lokas también se pueden subtraer dentro de lo que son las esferas, pero ya eso es otra discusión, esferas planetarias, pero el punto es que se conocía lo que era el Hades, lo que era el Tártaro en el mundo antiguo. Y en el mundo antiguo, dentro del subcontinente hindú, eso se expresa dentro de la doctrina del Sanatana Dharma, de la reencarnación, del karma y de los sanskaras, que nuevamente se pueden pasar a la doctrina cristiana, pero dentro de la sana doctrina, ¿no? Si nosotros no seguimos el Dharma, es decir, si nosotros no seguimos la ley de Dios, que es la iglesia, que son la doctrina, la sana doctrina, pues nosotros vamos a ir al infierno, ¿no? De la misma manera, si nosotros creamos karma, pues vamos a sufrir los frutos de ese karma. Es decir, dentro de la sana doctrina, karma, ¿qué significa? Acción. Si nosotros tomamos acciones pecaminosas, pues nosotros vamos a sufrir el pecado. Y si nosotros nos santificamos, también vamos a sufrir esas acciones, porque el verdadero cristiano lo van a perseguir siempre desde el comienzo de la historia. Así que ahí vemos los paralelos entre lo que es el concepto de la reencarnación, que no es cristiano y nunca será cristiano, que es pagano, que es luciferino, y lo que es la sana doctrina del infierno, que es la verdad concreta, objetiva. Ahora bien, vayamos a lo positivo, vayamos a lo optimista, vayamos a lo que sería entonces los paralelos entre lo que sería el moksha y el reino de los cielos. Dentro del Sanatana Dharma, si uno trabaja dentro de lo que hacen los sadhus, de contemplar y vivir y alejarse de un montón de cosas, como eventualmente van a desarrollar los budistas, que lamentablemente los budistas no son una religión, es como es un satanismo bien loco. El budismo es un satanismo bien loco porque lo que hace es que deshumaniza al humano y que lo vuelve una planta, ¿no? Que lamentablemente de muchas cosas del budismo, pues pasan al New Age y después esta idea del ego negativo y del ego y de matar el ego y estas tonterías que son de drogadictos y narcómanos y personas que se criaron en entornos nefastos, ¿no? Y que pues lamentablemente están perdidos en la mentira. Pero el punto es que dentro de esas obras religiosas, dentro de esos procesos que ellos hacen, pues la idea es que van a llegar al moksha. Y lamentablemente el moksha, de la misma manera que la reencarnación, se malinterpreta dentro de lo que es la concepción protestante New Age contemporánea, de esta perspectiva nihilista, subversiva y prosaica de que el moksha, yo voy a alcanzar el moksha, voy a hacer yoga 5 veces a la semana, y voy a llevar mi café de Starbucks y estoy alcanzando el moksha. Eso es ridiculísimo, pero ridiculísimo. Eso es como, que yo sé, mexicanos que me están viendo, ¿no? Que yo sé, alguien en Mongolia que empieza a hacer tortillas
y crea un restaurante mexicano y en vez de hacer las tortillas, las hace diferente. Dice, esto es lo que es, esto es comida mexicana de verdad. Y en Mongolia nadie sabe porque nadie sabe nada de México allá. Aunque obviamente hay mexicanos en Mongolia, no estoy generalizando. Pero el punto es que a través de esta metáfora, lo que quiero plantear es que la concepción del Sanatana Dharma en Occidente no es Sanatana Dharma. Y esto lo saben un montón de personas que se han metido ahí, hasta la gente que está en ISKCON, tú sabes. Todo eso es propaganda, mano. Propaganda. Más allá de que es una herejía dentro de una herejía. Tú sabes, es paganismo dentro de un neopaganismo. Que más que nada es una reacción subversiva a lo que es la ley de nuestra tradición, a lo que es Dios, a lo que es Jesucristo. Y el punto es que el moksha aquí se ve como algo alcanzable, como algo fácil, como algo que, tú sabes, como si fuera el cielo protestante, ¿no? Como si fuera algo que podemos alcanzar. Y no es así, y los hindúes te lo van a decir. El moksha no es para todo el mundo, el moksha es para sadhus, es para yogis, y los yogis y los sadhus son como santos. Y ahí estamos viendo los paralelos nuevamente entre lo que es el reino de los cielos y el moksha. Nuevamente, el moksha no es el cielo, es una concepción pagana de lo que es el trascender, pero que dentro de esa tradición hindú, dentro de la razón del hombre, que Dios nos da la razón, ¿no? Y a través de la razón podemos descubrir la verdad. Pero llega un momento que la razón llega hasta un momento y después hay que, pues, eh, partir de la fe. Y la fe tiene que estar sustentada de la verdad. Y si no estamos sustentados de la verdad, vamos a caer en errores, como hacen los protestantes y como hacen los hindúes del Sanatana Dharma. La idea de que para alcanzar el moksha, alcanzar la liberación de la rueda de la reencarnación, hay que, pues, ser un yogi, ser un sadhu, negarse al mundo de la carne, negarse al mundo, negarse al diablo, ¿no? Que dentro de la concepción del Sanatana Dharma, pues, no hay diablo per se, pero sí hay una noción de lo que es el pecado, ¿no? Pero no es pecado, es otra cosa. Sin embargo, eso es falso. La realidad es el reino de los cielos dentro de la sana doctrina. Pero nuevamente vemos unos paralelos, ¿no? ¿Quiénes son los sadhus? ¿Quiénes son los yogis? Los santos. Los santos que el mismo protestantismo critica, ¿no? Noten los puntos de divergencia entre el protestantismo y la sana doctrina. Y van a ver ahí las huellas del diablo. No se sabe por qué el diablo se rebeló contra Dios al principio de la historia en el Génesis, ¿no? Sin embargo, muchos teólogos han creado hipótesis. Y una de las hipótesis más interesantes es que recuerden, los ángeles saben todo desde el comienzo hasta el final. Y los ángeles rebeldes, aunque sepan el desarrollo de la historia, tomaron la decisión de rebelarse contra Dios. No se sabe por qué. Pero hay teólogos que dicen que a pesar de que los ángeles saben todo, más allá de nuestro libre albedrío, es el wild card, ¿no? Es el pintamonitos, ¿no? Es el paquín, ¿no? El factor X, ¿no? Se cree que una de las razones por la cual se reveló el diablo es que él sabía que la Virgen María iba a dar luz a Jesucristo, ¿no? Por lo menos en su forma, pues, como hombre, ¿no? Recordemos las dos naturalezas, ¿no? Y la Virgen María es un humano que está en una sola categoría por sí misma, ¿no? A través eh, de la concepción, ¿no? Eh, la Virgen no tiene pecado original. O sea, la Virgen es pulcra. La Virgen no envejeció. Y Satanás no quería arrodillarse ante un humano porque él era un ángel, ¿no? Y se cree que esa es la forma principal por la cual él se reveló. Eh, Y esa es la perspectiva de la mayoría de los protestantes, que recalquemos que Lutero al principio de su herejía aberrante, él nunca se fue en contra del papado, él nunca se fue en contra de la Virgen, eso fue algo que procedió poco a poco dentro de su delirio, ¿no? Y que más adelante pues rinde frutos dentro de esa exégesis anómala y esa hermenéutica satánica que es el protestantismo, que luego pues después de 500 años de revolución crea las bases para toda la herejía que entró a la iglesia después de las guerras, ¿no? Que es muy cómico como pues los protestantes predicen que la iglesia es la ramera de Babilonia, pero ellos crearon las circunstancias para que la iglesia se convirtiera en algo que no es, ¿no? Pero eso es otro tema para otro momento. Y el punto es que las divergencias protestantes pues nos ayudan a entender mucho las herejías paganas, porque al fin y al cabo son herejes todos, ¿no?
Claro, hay una diferencia entre ser un hereje material y un hereje formal, ¿no? El hereje material no sabe que es hereje y el hereje formal sabe que es hereje, ¿no? Y lamentablemente, pues, la mayoría de los protestantes y la mayoría de los hindúes y todos los paganos, pues, son herejes materiales y no formales, ¿no? Los formales son los que realmente están en peligro, como lo fueron sí, definitivamente pues Lutero, Zwinglio y Calvino, entre pues la pandilla del Rat Pack ese del siglo XVI. Y recordemos, Lutero fue el primer bestseller en la historia, para que tengan una idea de lo que esa revolución implicaba y cómo eso se relaciona a nuestra contemporaneidad actual. ¿Y qué sucede? Más allá de todo esto, podemos ver de que los sadhus, los yogis, son como los santos, ¿no? Pero no es lo mismo, jamás y nunca. De la misma manera, el moksha tiene una alusión al reino de los cielos porque está liberando, el moksha libera al hombre y el reino de los cielos garantiza la inmortalidad del hombre y lo libera de lo que es el pecado original, lo libera del diablo, lo libera de lo que es el mundo de este valle de lágrimas y lo santifica y lo reúne con Dios. Así que hay unos paralelos, ¿no? Pero tenemos que tener en mente que son conceptos diferentes. Así que yo creo que con esto es suficiente. Hemos hablado bastante y quiero que sepan que la magia negra está por doquier, ¿no? Sin embargo, aunque vivamos en un mundo de ruinas, la verdad es accesible. Y aquí abajo en los comentarios, ustedes pueden escribir lo que quieran, pero en la descripción está el catecismo de Pío X. Yo se los recomiendo, léanlo, instruyanse y reconecten con Dios. Eh, no basta ser espiritual, hay que ser religioso, hay que ser tradicional, porque la espiritualidad es una tontería, de la misma manera que el protestantismo es una tontería y de la misma manera que el paganismo es otra tontería. Y lo que estamos viviendo hoy en día con las cuestiones del Sanatana Dharma no es paganismo, es un neopaganismo. Es la reinterpretación de doctrinas paganas, o sea, herejes materiales, interpretadas a través de la suma de todas las herejías dentro de la sana doctrina o dentro de lo que es la esfera de la sana doctrina de la cristiandad, más allá del paganismo en el resto del mundo, que reinterpreta ello dentro de su ímpetu revolucionario en contra de la legítima doctrina y el legítimo dogma. Eso es algo que ustedes tienen que tener en mente. Así que nuevamente, la reencarnación no es el infierno y el infierno no es la reencarnación, pero hay unos paralelos. Y esos paralelos nos pueden llevar a conocer mejor la verdad. Y el moksha no es lo mismo que el reino de los cielos, jamás y nunca, son antitéticos, pero hay unos paralelos que nos pueden ayudar a alcanzar la verdad, ¿no? Alcanzar las virtudes teologales de la fe, la caridad y la esperanza, y las virtudes cardinales de la fortaleza, de la prudencia, de la justicia y de la templanza. Y eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar como cristianos, como hombres, como mujeres, para realmente alcanzar el reino de los cielos y realmente santificarnos y ser mejores personas, ¿no? Y ser puros, ser pulcros, ser verdaderamente espirituales. Pues nada, chicos, yo creo que eso es todo por el momento. Cualquier duda, cualquier pregunta en confianza, los quiero mucho y aquí siempre Fernando Raúl a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao.